Buenos días amigos, aquí el médico nigromante con un nuevo video de este canal, donde me gustaría hablar sobre la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Hemos oído mucho este término, es un término muy común, muy conocido, es algo que se escucha mucho, pero ¿qué es la profundidad de campo? Propiamente dicho, la profundidad de campo es el área de nuestra fotografía que va a estar enfocada. Y esto se va a determinar por muchos factores. Número uno, y tal vez el más importante, más no el único, va a ser el diafragma de nuestro objetivo. Mientras mayor sea el diafragma, mientras más apertura tenga el diafragma, más pequeña es la profundidad de campo. El área enfocada es más pequeña. Es lo que le llamamos, es lo que produce el bokeh o el desenfoque del fondo. Es decir, si yo tengo dos 50 milímetros o tres lentes de 50 milímetros, 1.4, 1.7 y 2.8, y los ocupo a su máxima apertura, la profundidad de campo va a ser menor en el 1.4, después en el 1.7 y luego en el 2.8. Esto nos va a ayudar mucho, no es una cuestión de que el lente le decimos que es muy luminoso y que da muy pequeña profundidad de campo. ¿Qué más va a determinar eso? La distancia. La distancia tanto de nuestro lente o nuestro sensor a nuestro objeto a retratar, como la distancia del objeto hasta el fondo. A mayor distancia entre el fondo y el objeto, más desenfoque va a producir y más se va a apreciar la profundidad de campo. ¿Qué otra cosa? Esos serían los valores más importantes, no es lo único, son los más importantes. Diafragma, distancia, distancia hacia el fondo. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, para producir el hermoso desenfoque, lo hablamos del bokeh en muchas de nuestras fotografías. Pero además para saber qué tanto de nuestro sujeto va a estar enfocado dependiendo de la distancia a la que se encuentre. Un ejemplo, si yo hablo de macrofotografía, pues me interesa tener un buen desenfoque, pero que se resalte el insecto, el grano de arroz, el grano de arena o lo que yo esté retratando. Aquí voy a poner unas fotos sobre macrofotografía donde se ve la profundidad de campo, que es pequeña, y el enfoque, el desenfoque. En cambio, en un retrato me interesa conocer esa profundidad de campo. Si yo tomo una foto con 1.4 a una modelo o a un modelo en una distancia muy reducida, le voy a enfocar un ojo, sí, pero la nariz o la oreja van a salir desenfocadas. Si mi meta es hacer alguna fotografía donde me interese el ojo, los ojos, para alguna cuestión de belleza, etcétera, está muy bien. Pero si quiero hacerlo para un retrato completo, pues ya no me va a funcionar. Ahí tengo que aumentar la profundidad de campo, el área de enfoque tiene que ser mayor. ¿Cómo lo logro? Bueno, cerrando el diafragma. Ahora, quiero retratar un paisaje. En un paisaje me interesa que todo se vea enfocado. No nada más una flor, no nada más una parte. Aquí voy a mostrar un video que tomé. Aquí ahorita me aparece un video que tomé, donde durante el video cambio el diafragma de mi objetivo y se observa cómo empieza a enfocarse una mayor proporción en este caso era de un juguete, de un Optimus Prime, cómo se va enfocando a mayor medida según abro el diafragma. Se va a observar cómo se va enfocando según voy cerrando el diafragma.
Lo mismo, aquí voy a poner una serie de fotografías donde vamos a ver cómo en la primera fotografía solamente está enfocado uno de los dos personajes que tengo, y a medida que voy aumentando o que voy cerrando el diafragma, aumentando la F, se van a ir enfocando también el segundo personaje. Entonces, ¿para qué me sirve la profundidad de campo? La profundidad de campo me va a servir para resaltar alguna parte de un objeto, alguna parte del sujeto, y desenfocar el fondo de tal forma que pueda yo obtener la atención o pueda centrar la atención en lo que a mí me interesa. Voy a poner aquí otras fotos que he tomado donde se observa esa profundidad de campo. Y también esas son fotos que he tomado de noche con luces, las tomé en Navidad, donde, haciendo unos trucos especiales para el lente, que en otra ocasión podríamos comentar, he obtenido que se vean las luces difuminadas y con forma. Estas las tengo para cuando necesito algún fondo, ya tengo un fondo de este tipo, y poderlo ocupar para mi edición. Es importante conocer la profundidad de campo, sí. Es importante saber jugar con la profundidad de campo, indudablemente. En sí, para obtenerla hay muchas fórmulas matemáticas que hay que hacer. O podemos ocupar alguna app en nuestro teléfono que se encarga de eso. Yo ocupo en particular una que se llama DOF, que aquí pongo su carátula, donde lo único que tengo que hacer es proporcionarle la marca de mi cámara o del objetivo que estoy ocupando, su distancia focal, la F que estoy ocupando y a qué distancia estoy del objetivo. Y eso me va a marcar qué es lo que tengo de profundidad de campo, cuál es el área que va a estar enfocada para poder tomar mis fotografías. Bueno, eso sería todo en este video, sin más por el momento, espero sigamos en comunicación y muchas gracias. Hasta la próxima semana.